Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Rewoldy. Aunque para ser más concretos, bienvenidos al primer video de la campaña Go Gaio. Y si estamos acá significa que cumplieron con la primera meta de retweets. Siendo optimista, estoy seguro que la cumplieron el primer día. Así que, bueno, ¿qué decirles? Sí, me pensé que iba a ser bastante irónico que el primer video de la campaña fuera justamente un video de curiosidades de, bueno, Gaiumon. A lo largo de este video voy a hablar de una serie de curiosidades que yo recopilé y bueno, creo que van a denotar de manera muy enferma el cariño que le tengo a este Digimon. Sin extenderme más, comencemos. La etimología del nombre de este Digimon está compuesto por dos palabras, siendo la primera Gai, que significa canción de victoria, y la segunda Ou, que significa rey. Por lo que podríamos interpretar a Gaiumon como canción del rey o canción de victoria del rey. Un poco rebuscado o muy largo, pero sería algo de ese estilo. Y ya que estamos con los nombres, este es uno de los pocos Digimon que tienen tres nombres, puesto que en traducciones de productos occidentales su nombre fue acortado a Gaiumon. De hecho, este es el nombre más popular por el cual se lo conoce, y también en algunos productos su nombre fue cambiado completamente a Samudramon. Samudramon, sí, es punto cáncer, pero bueno. Sigamos. Gaiumon debutó el 20 de septiembre del 2003 en el Pendulum X 1.5. Lo curioso de ese dato es el hecho de que canónicamente hablando, Gaiumon evolucionaba de Death X Doruguremon, y solamente de él. Considerando que era el primer producto en el que aparecía, es bastante extraño, ya que ambos Digimon no tienen ningún tipo de relación, o bueno, ninguna que nosotros sepamos. Habiendo mencionado lo anterior, la pre-evolución más correcta, o posiblemente la más canónica, de este Digimon sería Metal Greymon, ya que un mes después de salir en el Pendulum X 1.5 apareció esta carta. En la misma se pone que Gaiumon puede evolucionar de entre tres Digimons, entre ellos Metal Greymon. Si analizamos el siguiente fragmento de su perfil, es una subespecie de la especie Greymon que son una especie de Digimon altamente capaces en combate. Se descubrió en una computadora oriental abandonada. Esto significaría que un Metal Greymon en una computadora oriental tuvo incontables combates hasta que a raíz, ya sea de los datos del lugar u otros factores, se volvió Gaiumon. Una subespecie que, como ya habrán notado, tiene muchos rasgos orientales. Esto es curioso e interesante, ya que demuestra que Gaiumon nació bajo condiciones muy concretas y específicas. Pese a que las armas de Gaiumon llamadas Kinkurin son su estandarte y es lo que más usa en combate, al punto de que de sus tres habilidades, dos tienen que ver con estas, Gaiumon no las tuvo al aparecer por primera vez, citando el propio perfil que menciona lo siguiente, que se dice fueron adquiridas debido a su experiencia en combate. Saber este dato a mi parecer hace que este Digimon tenga un contexto mucho más interesante y que sea mucho, pero mucho más genial. Por el hecho de lo siguiente, Gaiumon era un Metal Greymon que tuvo que luchar un montón para generar esta nueva evolución que resultó ser una completa basura. Estamos hablando de que un Digimon Ultimate solamente tenía una habilidad, que era Gaia Reactor. Y Gaia Reactor lo único que hace es tomar energía de la atmósfera y generar una explosión. No se sabe muy bien cómo sería visualmente hablando, pero probablemente o genera una explosión pequeña a su alrededor o genera una explosión en un área concreta. De todas formas, no es nada del otro mundo y no es que esté particularmente roto. Es más, si los comparás con una Gaia Force de Wartanga, bueno, el ataque de Wartanga es superior, lo cual es bastante injusto cuando consideras que Gaiumon es un ex Digimon y debería ser bastante fuerte considerando sus orígenes, pero no. Así que básicamente un Digimon Ultimate agarró y tuvo un montón de combates con una sola habilidad, lo cual lo pone en desventaja, sobrevivió a todos o ganó la mayoría, no se sabe, hasta el punto de conseguir dos armas y desarrollar nuevas habilidades. Y es como, su puta madre, qué épico. Lo que se traduce a que este Digimon ganó todas sus habilidades destacables a puro pulso y no porque, bueno, se las dieran porque sí o fuera una especie de power level estúpido o algo del estilo, como el señor Wartanga X que, bueno, está más roto que no sé qué. Siguiendo con las Kinkurin, como se puede ver en esta carta y en este boceto, las mismas se pueden unir para formar un arco. Asimismo, se puede observar que en el boceto una de las ideas era que Gaiumon tuviera una lanza. De forma muy curiosa a nivel dios, en un fanart que hizo Asmaria, el creador del mismo, que es, bueno, Gaiumon X Burst Mode, el cual no tiene sentido, este porta una lanza. Hablando un poco del diseño, es imposible que, bueno, sea canónico porque, como ya sabrán, Gaiumon tiene el X Antibody y aparte el Burst Mode es desbloquear todo tu poder y se supone que ya lo tiene todo desbloqueado. Pero, bueno, podría ser un cambio de modo o otra evolución y realmente no me gusta la idea de la lanza, pero se ve bastante épico.
Y hablando de cosas que no me gustan, Gayumon tiene una variación la cual es, bueno, él completamente dorado, y esta surge a raíz de una mutación que le produce Volcanhydramon. No me gusta una mierda porque, bueno, me parece súper hortera, y ya saben mi problema con el dorado y tal, pero si siguiéramos el concepto jugable del mismo, esta versión de Gayumon debería ser más fuerte que la normal. Pero realmente, más allá de que es una mutación y luego Volcanhydramon, no hay ningún tipo de mención a nada en el juego y tampoco tiene perfil o algo por el estilo. Sin embargo, es interesante. Es el Digimon favorito de Asmaria, que para el que no sepa es el creador de los ex Digimon, al ser su primer diseño 100% original, es decir, que no fuera una variante de otro Digimon. Lo que nos lleva a lo siguiente, Gayumon estaba planeado para ser la forma X de Bloodward Daemon. Pero cuando la gente de Bandai observó el diseño y notó que tenía tantas diferencias respecto al original y que tenía su propia personalidad, decidieron hacerlo un Digimon completamente nuevo. Hay una cosa que es bastante divertida e irónica dentro de todo esto, si lo piensan, y es que pese a que la idea me gusta, ya que, bueno, lo desliga de la nostalgia y hace que tenga su propio estilo y le da más méritos a Asmaria, lo cual es perfecto. Si este Digimon se hubiera llamado Bloodward Daemon X, hubiera tenido más popularidad, porque, bueno, estaba asociado con los Greymon, que es un Greymon, pero como no tiene Greymon en el nombre, como que la gente no lo juna y es como bastante triste. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si vieron el Digimon Versus de Gayumon y Wartanga X, ya saben esto, pero el Gayumon más fuerte hasta la fecha es el de Tsuzuki Shouma, de Digimon World Next Order, ya que por cosas de la trama cuenta con una habilidad que el resto de la especie no tiene. Y por si te lo preguntas, no, igual Wartanga X le rompe el orto de manera muy vasta. El primer juego donde apareció Gayumon fue en Digimon Story Sunburst y Moonlight. Cabe aclarar que solamente era un jefe y no era un Digimon obtenible. Gayumon sale en el anime de Cross Wars como un enemigo de relleno. Lo interesante de esto es que le pusieron mucho empeño a los bocetos, por lo cual la siguiente curiosidad es bastante estúpida. Y ¿por qué tanto odio? ¿Por qué? A su vez, Cross Wars cometió un error con el diseño y le agregó un cuerno de más al mismo. Y es como, ¿por qué? La respuesta es bastante simple. Si miramos el art oficial de Gayumon desde cierta perspectiva, mejor dicho, podemos interpretar a una de las sombreras como otro cuerno. Aunque realmente, para que esto sea así, tendrías que haber visto un arte así muy por encima. Lo cual no tiene sentido porque realmente los bocetos tenían como que muchos detalles, como pudieron observar. Y es como que, no sé, realmente creo que fueron super ultra despistados. Y esto califica como error de continuidad y plot hole. Pero, ok, está bien. Siguiente. Ok, esta curiosidad es mi favorita porque es 100% propia, por ponerlo de alguna manera. Como pueden observar en pantalla, existe una gran similitud entre las sombreras de Cres Garurumon y las Kinkurin. Esto hizo que yo y unos amigos, de hecho lo debatimos en directo, empezáramos a teorizar que quizás Gayumon de alguna manera consiguió las Kinkurin, bueno, a raíz de Cres Garurumon, ya sea que luchó contra él o que él le dio sus sombreras o algo del estilo. Por lo que le preguntamos a Kenshi Watanabe, en japonés y en inglés, que es el diseñador de Cres Garurumon, si había algún tipo de, bueno, relación entre ambos Digimon. Para mi sorpresa, y bueno, la de todos, no solo nos respondió en ¿qué te gusta? Menos de 6 horas, sino que, bueno, nos respondió. No, porque en serio, ni siquiera esperaba que respondiera. La respuesta del señor Kenshi fue que cuando estaba diseñando Cres Garurumon se inspiró en, bueno, los diseños de Asmaria para hacerlo, y por eso la semejanza. Otra cosa importante a destacar es que él dijo textualmente que no cree que tengan una relación. ¿Significa que en el futuro podría haber una? No tengo ni puta idea. Ahora en una de esas algún responsable de Bandai leía justo esa respuesta y el tweet que había mandado y ponía en otro producto que las había sacado de ahí. Era como, oh Dios mío, pero tampoco creo que ocurra. Por cierto, a raíz de esto tenemos dos curiosidades de la franquicia en general. Y es que el motivo por el cual Alter S es tan similar a Omegamon X es porque, bueno, está inspirado en el puto diseño de Omegamon X. Lo que es más, si nos fijamos en el diseño de Blitz Greymon, en su cuerno y en su nariz tiene Asma Green. Así que bueno, ese Kenshi haciendo referencias potentes, bastante genial. Aparentemente Sanbamon tiene una rivalidad con Gayumon, ya que en una carta de Digimon Crusaders ambos Digimon aparecen luchando. Y la última curiosidad, y que también es la más reciente de todo este video, es que en Digimon Rear Eyes, el Dorumon de Takumi, uno de los protagonistas, se vuelve un Gayumon en su etapa final. Sí, ese plot twist fue como que wow, porque nadie se lo esperaba. O sea, la línea evolutiva es la que ven ahora en pantalla: Dorumon, Dorugamon, Doruguremon, y todos pensamos que se iba a ser Dorugora, que es la que sigue, canónicamente hablando, en la línea principal. Ya que Alphamon es una evolución super ultra mega rara, en realidad Alphamon pertenece a la línea de Raptoramon, es decir, Dorumon, Raptoramon, Grademon, Alphamon. Me estoy enredando bastante, pero nadie
absolutamente nadie esperaba que fuera un Gabumon. Y de hecho tiene una cinemática super ultra épica que la van a estar viendo en pantalla ahora y es como... ¡Oh, qué genial! Muy, muy, muy genial. Pero bueno, gente, hasta acá llegamos y espero que mi amor y aprecio por este Digimon se haya podido ejemplificar. Me esforcé bastante en hacer este video de curiosidades, quería que fuera interesante. Creo que lo fue, es algo que a mí me gustaría ver, básicamente porque es mi Digimon favorito. Pero espero que, no sé, creo que haciendo este video puede que se encariñen más con Gabumon. Más que nada por el tema de la Kinkurin, el Gaia Raptor, me parecieron factores súper interesantes a nivel narrativo y tal. Si quieren apoyar este video de manera totalmente optativa, como siempre pueden agarrar y darle like, compartirlo y dejar su hermoso comentario. Pero más que todo eso, como esto es parte de una campaña, preferiría que antes de dejar un like en este video, compartir el mismo, apoyaran el tweet de la campaña que está abajo en la descripción. Ya que entre más retweets y me gusta tenga, estamos más cerca de nuestro objetivo y ustedes tienen un montón de contenido mucho más rápido, así que todos ganamos. Es la mejor manera de apoyar todo esto, le da un sentido a todos estos videos que vamos a estar haciendo. Y bueno, ustedes tienen más contenido si es lo que realmente desean. Manga de hijos de puta explotativo, los quiero mucho. No sé por qué, pero acabo de imaginar que al momento de subir esto cumplían con la siguiente meta de retweets y tenía que publicar el video también al mismo día y era como... ¡su puta madre! Pero bueno, yo qué sé. Yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Revoldy. ¡Adiós!